Bien, bien, vamos a iniciar, muchachos. El tema de hoy nos toca abordar eh, la semana 18 y el tema de literatura colonial castellana. ¿Ya? Continuamos con la literatura en el Perú. Ya la semana pasada habíamos hablado de la literatura quechua, ¿sí? Eh, con el caso del drama Ollantay, ¿no? Entonces vamos ahora a proseguir con este otro fenómeno literario que es pues, la literatura colonial en castellano, ¿sí? Eh, entonces para eso vamos a ubicarnos en un contexto. Primero vamos a la época en que se produce la llegada de los españoles, ¿correcto? ¿Sí? Se produce la llegada de Pizarro y sus huestes en el año 1532, ¿sí? De tal manera, pues, que en noviembre de ese año se produce la captura de Atahualpa, ¿no? Luego de una matanza descomunal de indios, se produce la captura del Inca Atahualpa, ¿no? Que pone fin, pues, al fabuloso imperio incaico, ¿no? Se derriban el imperio incaico, ¿no? Pero ten en cuenta, pues, por historia, que para que ocurra eso también, pues, han habido previamente problemas internos, ¿no? Había una guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, ganó Atahualpa, pero muchos quienes apoyaron a Huáscar terminarían también apoyando a los españoles, ¿no? Y por eso es que fácilmente, pues los españoles van a tomar el control, ¿no? Y así, pues, se derribaron el imperio incaico, ¿no? Y cambia desde aquí, pues, la historia del Perú, ¿sí? A partir de aquí se impone la cultura española, ¿no? O la cultura occidental traída por los españoles, ¿sí? Ya no se adorará, pues, a la naturaleza como antes lo hacían, ¿no? Sino se impone el catolicismo. Ya no predomina el quechua, sino ahora predominará el castellano, ¿no? Y todos los conocimientos, pues, ¿no? Toda esa cultura racional, ¿no? Traída de Occidente, ¿sí? Entonces se produce pues la imposición de una cultura eh, que ha venido, pues, ¿no? Eh, de afuera y que a partir de aquí genera pues una nación pues dividida pues, ¿no? En dos mundos, el mundo occidental traído por los españoles y el mundo andino que es de origen quechua, ¿no? Se produce también el mestizaje, ¿no? Un mestizaje tanto racial como cultural. Pero un mestizaje, pues, que va a ser en medio de un caos, ¿no? De un contexto muy violento, ¿no? ¿Sí? Y que también se da, pues, en un contexto de aculturación, ¿no? Aculturación, pues, consiste en que se asume una cultura diferente, ¿no? Se deja la cultura propia o se ve desplazada la cultura propia por una cultura que viene de afuera, ¿no? Bien, entonces, este es el contexto, ¿no? Han llegado los españoles, se han derribado el imperio incaico y se impone una nueva cultura, ¿no? Pero pregunto, ¿desaparece la cultura quechua? ¿No? ¿La literatura quechua desaparece? No, porque ten en cuenta que en esta época se compuso el Ollantay, pues, ¿no? El Ollantay, ¿no? Que ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Lo que va a pasar es que se frena, ¿no? En todo caso queda en una condición de excluida, ¿no? Porque lo que predomina es la literatura en castellano, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son las manifestaciones literarias en esta época? Veamos. Van a haber una serie de composiciones, al principio van a haber coplas compuestas por soldados, ¿no? Eh, especies de poemas o canciones, ¿no? Pero de un nivel muy simple, ¿no? Las coplas, por ejemplo, son poemas muy populares porque son compuestos por soldados. Soldados, pues, que no tienen formación, que no tienen
instrucción literaria, ¿no? Y que solamente cantaban sus estados de ánimo, ¿no? Esas son las coplas, ¿no? La principal especie literaria con un nivel más, digamos, elevado, serían luego las crónicas, ¿ya? Esta es la especie que nos interesa, chicos, las crónicas, ¿no? Crónicas coloniales. Entonces vamos a hablar de la crónica y de los cronistas, ¿ya? Los cronistas de esta época. ¿Listo? Ahí vamos leyendo la definición para ya entrar a este punto. Listo, listos. A ver, vamos a ver la definición. ¿Qué es la crónica? Nos dice que la crónica es una narración de pretensión histórica, ¿ya? O sea, su función principal es eh, informar hechos históricos. ¿Sí? ¿Qué más? Generalmente escrita por un testigo, ¿ya? Por un testigo de los hechos. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Ya. Entonces, una crónica, dice, va a ser escrita por un testigo de los hechos. El cronista, el cronista, que es el que escribe la obra, va a ser testigo de los hechos. Él ve de cerca los hechos, ¿ya? Mayormente se basa en lo visto y lo vivido, ¿de acuerdo? Es como el periodista, pues, ¿no? El reportero que va directo a la noticia, ¿no? El periodista, el reportero, va al lugar de los hechos, del accidente, del, del hecho y va a informar, ¿no? Va a informar directamente lo que está viendo, lo que está sucediendo, ¿no? Sí es el cronista, ¿no? O sea, el cronista sería, pues, como un antepasado de los periodistas, ¿no? Ya, pero también dice, en otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos, ¿no? Claro, o sea, muchos cronistas no van a vivir los hechos, pero van a poder, digamos, entrevistar o interrogar a los protagonistas de los hechos. Por ejemplo, muchos cronistas no van a vivir la época de Pachacútec, ¿no? De hecho, no van a vivirlo, pero van a preguntarle a los amautas, a los descendientes de nobles indios, y van a rescatar la información, ¿no? De esa manera, preguntando a los protagonistas o testigos de los hechos, ¿no? De tal modo que la crónica siempre va a tener un nivel testimonial, ¿de acuerdo? Ahora, la crónica para esos tiempos era considerada una fuente histórica, ¿no? Prácticamente era sinónimo de historia. Actualmente ya no. La crónica actualmente es una especie eh, que combina historia y literatura. ¿Ya? Es una especie intermedia entre historia y literatura. ¿Ya? Sí tiene una función histórica, pero también tiene un componente literario. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que caracteriza a las crónicas? Veamos por acá. Dice, la crónica incorpora la nueva realidad conocida, la naturaleza y la cultura con sus múltiples elementos. Claro, o sea, la crónica da a conocer lo que los españoles llaman el nuevo mundo, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? ¿Te imaginas que los españoles vienen a América y ven pues todo este mundo completamente nuevo, ver una raza nueva, ver nuevos animales, nuevas plantas, ¿no? Una nueva naturaleza, ¿no? Quedan impresionados, chicos. Vienen al Perú, vienen al Imperio de los Incas, que no es cualquier cosa, pues, ¿no? Es un imperio fabuloso donde hay pues grandes monumentos arquitectónicos, donde hay mucho oro, ¿sí o no? Donde hay pues una civilización, un imperio pues que es enorme, ¿no? Y tiene su organización, su sistema, ¿no? Eh, entonces ellos van a dar a conocer ese nuevo mundo con todos sus elementos, ¿no? ¿No?
van a informar de la flora, de la fauna, ¿no? Sé que se quedaron boquiabiertos al ver a las llamas, a las alpacas de los Andes, ya. Informaba, hemos visto nuevos animales, tienen lana, no sabemos qué son, parecen perros, parecen caballos, dice, ¿no? Informaban de lo que veían, ¿no? Hemos visto un mundo donde hay mucha riqueza, mucho oro, ¿no? Eh, Informaban cómo eran, pues, la presencia del Inca con todo su séquito, ¿no? Que lo traían, pues, como un dios en una litera, ¿no? O sea, todo eso causa asombro, ¿no? Es lo que eh, Alejo Carpentier llama, pues, lo real maravilloso. Esa realidad, siendo real, causaba asombro, ¿no? Bien, ¿qué más? La crónica también, dice, se distingue de la historia por su falta, por su falta de visión crítica, ¿ya? Falta de visión crítica con respecto a los sucesos. Claro, mira, la historia, la historia se caracteriza pues por su objetividad, por ser imparcial, por basarse pues en fuentes, ¿no? Veraces, ¿cierto? Hechos y datos comprobables, ¿no? Sin embargo, la crónica no tiene pues esa objetividad total. La crónica, la crónica básicamente informa hechos que tienen que ver con la información más política, ¿no? En el sentido de los gobernantes, sus leyes, los hechos que ocurrieron, ¿no? Pero no hay esa actitud crítica, objetiva, porque los cronistas van a narrar también según pues sus puntos de vista, ¿no? Según incluso sus intereses. Claro. Por ejemplo, los cronistas españoles van a contar su versión de la historia, su historia, ¿no? ¿Será lo mismo la visión del cronista español que la del cronista indígena? ¿Será lo mismo la visión del cronista indígena que del cronista mestizo? No, pues chicos, cada uno tiene su visión de la historia, su punto de vista, según pues ¿no? Sus intereses, según pues también su posición, ¿no? Ellos van a narrar, ¿no? De acuerdo pues a una visión personal, ¿de acuerdo? Entonces ya no es pues completamente objetiva, ¿no? ¿Ya? Ya, por acá reforzamos la idea, mira. Dice, la crónica es una versión directa, ya, versión directa y más o menos apasionada de los hechos. Está marcada por el interés, por el estilo y la personalidad del autor. Claro, como el cronista es testigo de los hechos, obtiene, si no, la información de manera más directa, esa narración va a ser, pues dice, más o menos apasionada. O sea, cuando el cronista narra los hechos, muchas veces se emociona, ¿no? Muchas veces exagera o también termina tergiversando los hechos, ¿no? ¿Sí? Está marcada por el estilo y la personalidad de su autor, ¿no? Claro, el cronista le imprime su estilo personal, su visión personal, ¿no? Como te decía, exagera, tergiversa, a veces falta la verdad. Así es, pues chicos, no vamos a creerle a los cronistas todo lo que nos cuenten, ¿no? Incluso va a haber crónicas donde tienen algo, pues, de, de fantástico, ¿no? Por ejemplo, cuando se narra la captura de Atahualpa, ¿no? Se dice que ese día de la captura, ¿no? Cuando Atahualpa recibe la Biblia y él pues no entiende, ¿no? No entiende de qué se trata y lo arroja, pues, ¿no? El padre Valverde pues da la orden, ¿no? Grita la palabra clave de ataque, ¿no? Santiago, y comienzan pues a disparar los españoles, ¿no? Dice que en ese contexto
baja del cielo el ángel Gabriel con su espada, ¿no? Iba a participar en el combate y por eso que los españoles, que eran menos, ganaron esa lucha, ¿no? Y capturaron al Inca, ¿no? Obviamente ahí pues interviene ya la visión, ¿no? Personal del cronista, ¿no? Su religiosidad, ¿no? Entonces, la crónica tiene el estilo del autor, tiene su visión, eh, muchas veces, eh, muchas veces apasionada, como dice el término, exagerada o simplemente personal, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la crónica, una versión histórica, pero muy personal de los hechos, ¿no? Bien, veamos quiénes son los principales cronistas de esta época. Pero hay muchos cronistas, ¿ya? Al comienzo todos eran españoles, al comienzo eran soldados que venían con la expedición, ¿no? Eh, y luego fueron apareciendo cronistas ya de diferentes oficios, de diferentes razas incluso, ¿no? Ya, entre todos los cronistas destacamos a los tres principales. A ver, tenemos aquí, en primer lugar, a Pedro Cieza de León. ¿Ya? Pedro Cieza de León fue cronista español, ¿ya? Que vino desde muy jovencito a América, ¿no? Era un soldado conquistador, pero que tenía pues formación, ¿no? Y tenía instrucción, ¿no? Eh, Iba a poder componer una obra tipo crónica, ¿no? La obra titulada Crónica del Perú. Es la primera crónica que va a informar acerca, pues, del antiguo Perú, lo que fue, pues, el Tahuantinsuyo, ¿no? Él habla, pues, del proceso de la conquista, ¿no? Y la necesidad, pues, de evangelizar a los indígenas, ¿no? Según él, pues, éramos bárbaros que vivían en forma incivilizada, ¿no? Con creencias paganas, ¿no? Con rituales, ¿no? Eh, que él tildaba, pues, de cosas diabólicas, ¿no? Entonces, él va, digamos, a ser el primer cronista, ¿no? Que habla del Perú, pero él no es peruano, él es español, ¿no? Y obviamente tiene una mirada, pues, del conquistador, ¿no? Él narra la historia del Perú bajo la mirada de un conquistador, ¿no? Después tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, que va a ser, pues, el más notable creador de crónicas, sobre todo en cuanto al estilo de escritura, ¿no? Va a superar, pues, a los cronistas de su tiempo, ¿no? El Inca Garcilaso, que no es español, ni es mestizo, no es indio tampoco, es mestizo, ¿no? Ya de él vamos a hablar con más detalle y sobre todo de su obra Comentarios Reales, ¿ya? En la obra considerada pues la mejor crónica de la época colonial por su estilo, por su calidad literaria, ¿no? Y tenemos también al cronista amerindio, cronista indígena, Felipe Guamán Poma, ¿ya? Cronista peruano, nacido en Huamanga, Ayacucho, ¿no? Que escribe una sola crónica, pero que será suficiente para pasar a la historia de la literatura en el Perú. Escribe la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? Es también una crónica muy apreciada, es la única crónica que va a tener el valor de denunciar todos los crímenes, todos los abusos que cometieron los españoles contra los indios en la etapa colonial, ¿ya? Bien, vamos a ocuparnos de los peruanos, chicos. Del Inca Garcilaso, que es cusqueño, y de Felipe Guamán Poma, que es ayacuchano, ¿ya? Ya, comencemos con el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? ¿Quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? Veamos su vida primero, ¿ya? Inca Garcilaso nació en el año 1539, ¿ya? Y fue bautizado con otro nombre. Su nombre de pila bautismal, fue
Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. Ya, así lo bautizaron en el Cusco. Así le dio este nombre su padre. Su padre fue un español, el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿ya? Era español de origen noble, ¿no? Su madre fue la ñusta, la ñusta cusqueña Chimpuoquio, que luego fue llamada Isabel Chimpuoquio, que también era de la realeza incaica. Isabel Chimpuoquio era sobrina de Huayna Cápac, nieta de Tupac Yupanqui, bisnieta de Pachacútec, o sea, era una princesa inca, ¿de acuerdo? Entonces, Garcilaso nace de padre español noble y de madre indígena noble también. Era mestizo, ¿no? De origen noble, ¿no? ¿Ya? Entonces su padre lo bautiza con este nombre porque era costumbre ponerle a los hijos de conquistadores, el nombre de un antepasado, ¿ya? Gómez Suárez de Figueroa era pues un, un bisabuelo, ¿no? Del Inca Garcilaso, ¿ya? Bien, entonces Garcilaso es mestizo de padre español, de madre indígena, eh, como era pues la costumbre cuando venían pues, cuando un pueblo conquistaba a otro, generalmente se enlazaban pues los nobles que conquistaban con los nobles conquistados, ¿no? En ese caso, porque en otros casos, chicos, pues, el mestizaje fue violento, fruto de violaciones, ¿no? En otros casos fue así, ¿ah? Claro, esos españoles que venían al Perú, pues no eran pues gente educada, gente decente. ¿Quiénes vinieron al Perú, chicos? ¿Cómo eran la mayoría de, de hombres que llegaron a invadir América? ¿Eran acaso gente culta, gente instruida, gente educada? No, pues chicos, ustedes sabrán por historia que quienes vinieron aquí al Perú mayormente fueron pues expresidiarios, ¿no? Delincuentes, desterrados, gente que no tenía nada que perder, ¿no? ¿No? En vez de morirme en la cárcel, mejor acepto ir a América, ¿no? Entonces, por eso es que llegan pues, gente de todo tipo de calaña, pues, chicos que violaron pues a muchas mujeres indígenas en este nuevo mundo, ¿no? Ya, pero en otros casos fue así como este, ¿no? Que algunos españoles de origen noble se enlazaron con mujeres, ¿no? También de origen noble de estas tierras, ¿no? Ya, entonces Garcilaso nace de padres nobles. Garcilaso va a tener, por lo tanto, una condición diferente, chicos. Él tuvo buena educación, su padre lo quería mucho, era su primer hijo varón, pues, ¿no? ¿Sí? Esta ñusta cusqueña le dio un hijo varón al cual pues él va a apreciar mucho, ¿no? Él lo va a educar, lo va a cuidar, ¿no? Durante toda la infancia. Después ya se va a España, ¿no? Desde Garcilaso tuvo buena educación, ¿no? Garcilaso estudió eh, en un colegio de jesuitas en el Cusco. ¿Ya? A él lo educan los jesuitas. Y tú sabes que los jesuitas educaban a los hijos de la nobleza allá en Europa. Entonces los jesuitas le enseñaron a Garcilaso toda la gramática castellana, el catolicismo, las matemáticas, los conocimientos, la filosofía, en fin, ¿no? Toda la cultura occidental, ¿ya? Pero luego Garcilaso iba a su casa, luego de las clases iba a su casa, y en su casa todos le hablaban en quechua, ¿ya? Todos sus parientes de línea materna le hablaban en quechua. Sus tíos, sus primos, sus abuelos le hablaban en quechua, ¿ya? Y él dice que sus tíos amautas le contaban la historia de los incas, ¿no? Le contaban de ese pasado glorioso cuando ellos tenían su imperio, le contaban de sus gobernantes, de sus leyes, de sus costumbres, de sus creencias, de su literatura, ¿no? Garcilaso de niño iba escuchando la historia de los incas, toda la cultura, ¿no? De ese pasado inca, ¿no?
Y él dice que cuando sus tíos a Marta le contaban esas historias, siempre terminaban llorando, terminaban en lágrimas. ¿Por qué? Porque sentían nostalgia de ese pasado donde ellos eran los dueños, donde ellos eran los que gobernaban. Sentían pena de ese mundo perdido, ¿no? Sentían dolor de que ahora ellos eran vasallos o hasta sirvientes de los españoles, ¿no? Nuestro Garcilaso, cuando él escriba más adelante la historia de los incas, él lo va a contar con ese estilo melancólico, ese estilo elegíaco de haber perdido pues un, un fabuloso imperio, ¿no? Bien, entonces Garcilaso recibe doble educación, ¿no? Doble cultura, la cultura española, la cultura occidental traída por los españoles y la cultura eh, incaica, ¿no? Que es autóctona. Por eso se dice que Garcilaso va a ser el primer mestizo cultural de América. O sea, no solamente es un mestizo biológico, ¿no? Es el primer mestizo cultural de América. En él se sintetizan, se van a fusionar dos culturas, dos mundos, ¿no? La cultura incaica y la cultura española. ¿De acuerdo? Lazo siente orgullo de ambas culturas. ¿Ah? Él elogia ambas culturas. Él no critica a los españoles, tampoco critica a los incas. Él, de cierto modo, rescata lo mejor de cada cultura. ¿De acuerdo? Bien, Garcilaso vivió en el Perú, en el Cusco, hasta los 20 años. A los 20 años, él viaja a España. Sucede que su padre los dejó por orden real. Como Garcilaso era de la nobleza española, según pues la tradición, él tenía que casarse con una española de la nobleza, ¿no? Y entonces Garcilaso retorna, el padre, ¿no? Retorna a España, ¿no? Y eso fue un duro golpe para el hijo, para el Inca Garcilaso, ¿no? ¿Ya? De tal modo que su padre pues se casa, tiene su familia en España, ¿no? Y ahora este señor fallece, ¿ya? Pero no deja desamparado al Inca Garcilaso, más bien él, antes de morir, hace su testamento y le deja una herencia al Inca Garcilaso, ¿no? Entonces, ahora el Inca Garcilaso viaja a España tras la muerte de su padre, ¿ya? Y a eso también fue también todo un hito histórico, pues Garcilaso mestizo se pasea por Madrid y todo el mundo lo queda mirando, ¿no? ¿Quién es él? Decía. ¿Es español? ¿Es indio? ¿No? ¿No? Porque por su apariencia no era pues tan blanco como los españoles, ¿no? ¿No? Pero no tenía rasgos españoles, pero también tenía rasgos indígenas, ¿no? Entonces, lo quedaban mirando a Garcilaso, ¿quién es él? Y miren cómo habla, ¿no? Habla español, pero también habla una lengua nativa, ¿no? Hablaba quechua, porque Garcilaso era experto en quechua, ¿no? Ya, pues, un mestizo en España, ¿no? Eh, ya, pues, él va a contactarse con la familia de su padre, ¿no? Y lógicamente, pues, una reacción al comienzo, ¿no? De rechazo. Claro, él va a contactarse con la familia de su padre, ¿no? Con los hijos de su padre, con una española, ¿no? Y obviamente no lo recibieron tan bien, pues chicos. Imagínate que te toquen en la puerta y veas en la puerta a un chico que te diga, yo también soy hijo de tu papá, nosotros somos medio hermanos, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Cuando recién te enteras de eso, pues, ¿no? De repente te quedas pues así en shock, ¿no? ¿Qué? ¿No? Digo, no.
Porque no sería lógico que diga, hola hermanito, pasa, vamos a jugar PlayStation, ¿no? No, pues no es lo común, ¿no? Eh, Te queda sorprendido por lo menos, ¿no? Entonces Garcilaso va a sufrir ese primer rechazo, ¿no? Pero también vamos a enterarnos que él sí va a ser bien recibido por un tío, ¿no? Hermano de su padre, ¿ya? Que sí le va a dar hospedaje, que sí lo va incluso a, a proteger, ¿no? Su tío, que era un hombre muy adinerado, ¿ah? Y no tenía hijos, le dio posada en Montilla, en la ciudad de Montilla, en España, ¿no? Y él vivió con su tío en España. Y cuando su tío se murió, le dejó todo su dinero, todos sus millones al Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Garcilaso ya no tuvo que trabajar el resto de su vida. Por eso que va a tener tiempo de sobra, tiempo libre para poder escribir, porque para escribir se necesita tiempo, pues, ¿no? Tiempo y dedicación, ¿sí o no? Bien, allá en España Garcilaso adopta el apellido verdadero, el apellido de su padre. Allá recién se hará llamar Garcilaso de la Vega. Y se agrega la palabra Inca, se agrega la palabra Inca para resaltar también su linaje incaico, ¿no? Porque él desciende de nobles incas, ¿no? Por su madre, pues, ¿no? Claro. Inca Garcilaso de la Vega, ese es el nombre definitivo, ¿ya? Y ahí se nota, ¿no? Cómo él reconoce su identidad mestiza. Su nombre tiene esta fusión hispano-incaica, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega. Él durante mucho tiempo tuvo el gran problema de la identidad. Él se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Soy indio? ¿Soy español? Ese era el dilema de muchos mestizos en esa época. Hasta que Garcilaso define, no soy indio, tampoco soy español, soy peruano, ¿no? Él es el primero en decir eso, soy peruano, me siento peruano, ¿no? Entonces, por eso que Raúl Porras Barrenechea dijo que el Inca Garcilaso fue el primer peruano espiritual, el primero que afirmó eso y que defendió su condición de mestizo, ¿ya? Él defiende su condición de mestizo peruano, ¿no? Bien, y así Garcilaso se quedó en España, ¿no? Incluso de un tiempo sirvió al ejército, ¿no? Como soldado, y luego se dedicó a la literatura, ¿no? A escribir crónicas, incluso traducciones, ¿ya? Garcilaso se queda en España hasta su muerte. Profesor, ¿él no quiso volver al Perú? Sí quiso volver al Perú, ¿no? Pero no le permitieron volver al Perú. ¿Por qué? Lo que pasa es que se había revelado Túpac Amaru primero, ¿ya? Túpac Amaru primero, y a raíz de esa rebelión eh, se genera una ley que no permite el retorno de descendientes de nobles indígenas al Perú, ¿ya? Expulsaron, mataron a muchos, expulsaron a otros y a los que estaban afuera no les permitían regresar al Perú. De Garcilaso ya no pudo volver al Perú. Es más, su madre murió, las tierras de su madre fueron confiscadas, o sea, prácticamente todo estaba en contra, pues, ¿no? El Inca Garcilaso se quedó en España hasta su muerte. Ya, él murió en la ciudad de Córdoba, España, en 1616. ¿Ya? Se murió un 23 de abril de 1616. Ese día también murió Cervantes. Miguel de Cervantes muere en Madrid, España. Ese mismo día murió también William Shakespeare, en, muere en Londres, en Inglaterra, ¿no? Los tres se murieron el mismo día, mes y año, 23 de abril de 1616, ¿no? Día trágico para la literatura universal, ¿no? ¿Sí? Por eso que ese día ha sido elegido como una celebración también. ¿Qué se celebra los 23 de abril, chicos? ¿No? 23 de abril. Bueno, para nuestro caso, ¿qué se celebra el 23 de abril?
se celebra el Día del Idioma, pues chicos, ¿no? El Día del Idioma castellano, por, por Cervantes y Garcilaso, ¿no? Pero también se celebra el Día del Libro, ¿no? El Día del Libro, chicos, ¿no? A nivel ya, digamos, más internacional, ¿no? Ya, entonces murió el 23 de abril de 1616 en Córdoba. Luego sus restos fueron traídos al Perú y actualmente sus restos reposan en el Cusco, donde él nació, en el Cusco, en la Catedral del Cusco. ¿Ya? Bien, veamos, obras del Inca Garcilaso. Obras del Inca Garcilaso. ¿Ya? Obras del Inca Garcilaso, ¿no? A ver, hay comentarios. A ver, José Andrés Pérez dice ocioso. ¿Quién? Garcilaso. Por lo que ya no tenía que trabajar. Ah, sí, pues, bueno, pues tuvo esa digamos, suerte de tener pues la herencia, ¿no? Ya no tuvo que necesidad de trabajar. Sí, pues. Pero, te diré que para ser escritor se requiere tiempo de ocio, eso es cierto. ¿Ah? Imagina que trabajas todo el día. ¿En qué momento vas a escribir? ¿En qué momento vas a poder informarte? ¿Vas a poder leer? Porque para escribir hay que leer, ¿sí? Hay que informarse, hay que leer bastante, hay que también tener su tiempo de inspiración, ¿no? Pero se requiere tiempo, pues es cierto, chicos, ¿no? Una persona de baja condición social y económica solamente piensa pues en trabajar y conseguir dinero para sustentarse. ¿De qué va a tener tiempo para estar pensando en escribir un libro, no? ¿Sí o no? Entonces, para escribir se requiere tiempo, ¿no? Una vida más o menos estable, cómoda, ¿no? Entonces, tienes tiempo libre para escribir, ¿no? Esa es la realidad, chicos, ¿no? Bien, obras de Garcilaso, por acá abajo tenemos traducción de diálogos de amor de León el Hebreo. Ah, y esa fue su primera obra. Él traduce la obra Diálogos de Amor de León el Hebreo del italiano al castellano. ¿Ya? Garcilaso hablaba 4 idiomas. ¿Ah? Él hablaba castellano, quechua, latín e italiano. Era un políglota. ¿Ah? Pues Garcilaso fue un hombre muy instruido, muy culto, ¿no? ¿Ya? Bien. Luego escribió La Florida del Inca, que fue su primera crónica, y luego vendría su obra cumbre, Los comentarios reales de los incas. Es su obra más importante. ¿Ya? A ver, comentemos brevemente algunos textos de Garcilaso. Ya habíamos dicho que Diálogo de Amor es una traducción, no es una obra creada por él, sino él lo que hace es traducir esta obra del escritor León Hebreo, lo va a traducir al castellano. Es la mejor traducción que se ha hecho de esta obra al castellano. ¿Ya? Y es un libro que habla de un tema de moda, el tema del amor platónico, que era un tema de moda en la literatura del Renacimiento. ¿Ya? Garcilaso fue un autor que vivió en ese contexto del Renacimiento. ¿Ya? Por eso se interesó en este tema del amor platónico. ¿Ya? Luego viene esta obra, también importante, ¿ah? Eh, la obra eh, se titula Relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas. O también le llaman genealogía de los Garci Pérez de Vargas. Esta es una obra, chicos, que Garcilaso le dedicó a sus parientes españoles. Esta es una obra donde él va a investigar sobre sus antepasados españoles. ¿Ya? Descendientes de Garci Pérez de Vargas, que fue un antepasado de Garcilaso, ¿no? Aquí Garcilaso se entera, descubre que él tuvo parientes famosos en España, ¿ya? Él descubre, por ejemplo, que estaba emparentado con, eh, con Jorge Manrique. ¿Se acuerdan de Jorge Manrique, el que escribió coplas a la muerte de su padre? ¿No? Un español, ¿no? Poeta español de la Edad Media. Descubre que también estuvo emparentado
con Garcilaso de la Vega y Guzmán, poeta del siglo de oro que escribió las églogas, ¿no? La égloga de Salicio Nemoroso, ¿no? ¿No? Él tuvo esos parientes, que tuvo parentesco con el Marqués de Santillana, un poeta pues de la Edad Media, ¿no? De clase noble también. O sea, Garcilaso descubre eso, que tiene muchos parientes famosos, que han sido poetas, que han sido escritores, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un libro dedicado a sus parientes españoles. Habla de sus antepasados españoles. ¿Ya? Primera crónica escrita por el Inca Garcilaso. ¿Ya? ¿De qué trata? Esto lo escribió primero a raíz de una versión de un soldado. Allá en España conoció a un soldado llamado Gonzalo Silvestre, que había participado en una expedición en América, ¿ya? Y él le contó su historia, pues. Él fue testigo, él participó, mejor dicho, ¿no? En esos hechos, y él le va a contar todo lo que vivió, todo lo que le pasó al Inca Garcilaso. Ya, aquí se informa acerca de la expedición de Hernando de Soto, ¿ya? Hernando de Soto, a la Florida. ¿Dónde queda Florida, chicos? A ver quién lo dice. ¿Dónde queda Florida? Florida, Florida. A ver. José Andrés dice, claro, muy bien, en Estados Unidos. Así es, Cristian, muy bien. Claro, claro, ¿no? En Estados Unidos, o sea, en Norteamérica. Bueno, en ese tiempo todavía no existía Estados Unidos, no se llamaba así, ¿no? Entonces, Norteamérica, ¿no? Ya, entonces, eh, resulta que este Hernando de Soto eh, quería, pues, conquistar esos territorios y había escuchado una leyenda de que en la Florida existía una fuente, una fuente de la eterna juventud, una fuente que devolvía la juventud, ¿no? Entonces, Hernández Soto organiza una expedición con soldados, con sirvientes, con provisiones, y avanza una caravana rumbo a la Florida, ¿ya? Dice que fue una expedición trágica. En el camino la gente se enfermaba, ¿no? La gente se moría de hambre, de las pestes, ¿no? ¿No? Eh, y fueron llegando así, pues, enfermos, cansados, diezmados, ¿no? Cuando llegaron a la Florida, dice que se encuentran con un ejército de nativos, hombres y mujeres, mujeres tipo amazonas, así con sus lanzas, sus escudos, ¿no? ¿No? Los españoles vieron eso, dice que se asustaron, ¿no? Dieron media vuelta y regresaron, ¿no? No conquistaron nada, no encontraron nada, fue un fracaso total. De eso trata la Florida del Inca, en Norteamérica, ¿no? Bien, pero hablemos ahora sí de su obra cumbre, la obra máxima del Inca Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas, ¿ya? Comentarios Reales de los Incas. Ya, a ver, Comentarios Reales, chicos, es una crónica, ¿ya? O sea, es una narración histórica, ¿no? Eh, una versión directa de los hechos, ¿no? Ya, una pregunta, ¿a qué género pertenecen las crónicas? Y nos dice que narra hechos, ¿no? ¿No? Género. Ah, así es, muy bien, Lisette, género épico, así es, género épico, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque narra. Toda obra que narra hechos pertenece al género épico. Bueno, también podrías decir narrativo, ¿no? Porque es válido decir épico o narrativo. Al final, ¿no? Son sinónimos, chicos. Se pueden tomar como equivalentes, ¿no?
Ya, pero si vas a postular a San Marcos, manejas el término épico, ¿no? Para San Marcos es épico, lírico, dramático, punto, ¿no? En este caso sería épico, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces una crónica de género épico, una crónica dividida en dos partes, ¿ya? Tiene dos partes. La primera parte, atención, atención, se publica en Lisboa en el año 1609, ¿no? En Lisboa, en Portugal, ¿de acuerdo? En Portugal, en 1609. En esta primera parte, el Inca Garcilaso narra la historia incaica, comenzando por rescatar esas leyendas, ¿no? Eh, sobre todo esa leyenda del Titicaca, ¿no? Para explicar el origen mítico de la nación incaica, ¿no? Comienza así, hablando del origen, con la leyenda del Titicaca, y luego comienza, pues, a enumerar, ¿no? Los diferentes gobiernos, ¿no? ¿No? Las diferentes épocas en que gobernaron los incas, ¿no? Habla de sus leyes, habla de su economía, su poesía, su religión, sus múltiples dioses, sus costumbres, sus fiestas, ¿no? Incluso habla de la flora, de la fauna, ¿no? O sea, esto es, chicos, una obra de nivel enciclopédico. ¿Ya? Es como una enciclopedia que te informa, que te transmite conocimientos de historia, economía, literatura, religión, geografía, flora, fauna. Ya es una obra de nivel enciclopédico. Garcilaso eh, escribe, ¿no? En base a lo que él aprendió de sus parientes, en base a a las preguntas que él le hacía también a otros cronistas, ¿no? Pero sobre todo a sus parientes, ¿no? ¿Ya? Él va a escribir esta larga historia de los incas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo cuenta? Garcilaso narra la historia incaica con mucho asombro, con mucha emoción, con un tono de elogio, y termina idealizando este pasado incaico. ¿Ya? Tiene una visión idealista del pasado incaico. ¿Qué significa que él idealiza el pasado incaico? ¿Qué es idealizar? ¿Qué es idealizar? No, ver algo como perfecto, ¿no? Así es, Cristian, muy bien. Es así como cuando te enamoras, pero cuando tú te enamoras, ¿no? A la chica de tus sueños la ves perfecta. O ella se enamora de un chico, a ese chico lo ve maravilloso, lo ve perfecto, ni un defecto, ¿no? Eso es idealizar, ver algo como perfecto, como supremo, o por lo menos mejor de lo que realmente es, ¿no? Y así veía el Inca Garcilaso al pasado incaico, como una sociedad perfecta, una gran civilización. Él no critica nada, no critica ninguna una sociedad organizada, colectiva, ¿no? Con buena economía, con buena forma de gobierno, con un gobernante sabio, ético, justo, previsor, ¿no? Con sobre todo una vida colectiva donde todos trabajan en grupo, ¿no? Por el bien común, ¿no? Entonces, él elogia ese pasado incaico, lo presenta pues como un paraíso, ¿no? Un paraíso que se perdió, ¿sí? Obviamente ahí pues hay un punto de vista, ¿no? Idealista, porque por historia después ya vamos a aprender, a descubrir que el mundo incaico pues tampoco fue tan santo, tan perfecto, ¿no? ¿No? Pero Garcilaso para nada menciona defectos, solamente habla de lo bueno del pasado incaico, ¿no? Eso es visión idealista, ¿no? Ya, ¿qué más? También Garcilaso, en esta primera parte, intenta corregir a cronistas anteriores a él. Sí, Garcilaso ha leído pues, a varios cronistas españoles que crearon crónicas antes que él, ¿no? Entonces él había descubierto que estos cronistas españoles cometían muchos errores,
tanto de traducción como de información, ¿ya? Cuando los cronistas escribían, ellos también hablaban con los amautas, le preguntaban, ¿no? Los cronistas aprendieron quechua, los españoles aprenden quechua para poder comunicarse con los amautas, ¿no? Quechua, pues, hacía medias, un quechua pobre, pues, ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan, a veces traducen mal, interpretan mal, ¿no? Y Garcilaso les descubre un montón de errores de traducción y les corrige, ¿no? Por ejemplo, él decía que había leído al cronista eh, Francisco López de Gómara y que acerca de las huacas, ¿no? ¿No? Decía que los indios iban a las huacas, ¿no? Eh, para hacer cultos a sus muertos, ¿no? ¿No? Y que por eso esos lugares recibían ese nombre, ¿no? Que Huaca significaba lugar de los muertos, ¿no? Garcilaso aclara, ¿no? Un momento, dice, ¿no? En primer lugar, la voz original es Guaja, Guaja, con sonido velar, Guaja, ¿no? Y luego se deforma en Huaca por los españoles, ¿no? ¿Ya? Y no significa lugar de los muertos. Guaja, en la voz original quechua, significa llorar, llorar, ¿no? ¿Ya? Es cierto, guaja significa llorar. Yaguarta, guaja, ¿no? Llorar sangre, ¿no? Eh, entonces, Garcilaso, pues, domina el quechua, es experto en que por eso él le puede corregir. Después dice, el padre, el sacerdote, cronista, eh, un sacerdote cronista se refiere al, utiliza la palabra otorongo para referirse a un oso, dice, ¿no? Garcilaso le corrige. Su paternidad se ha equivocado, dice, ¿no? ¿No? Se dice uturuncu en la voz original y se refiere a un tigre andino, ¿no? No a un oso, ¿no? Entonces Garcilaso les corrige, ¿te das cuenta? Él se siente en la capacidad de corregir. ¿Por qué? Porque él domina el quechua, domina el castellano, tiene doble origen, tiene doble cultura. Entonces es un hombre capacitado, pues así no va cualquiera, no se atreve a corregir, ¿no? Pero Garcilaso se sentía capacitado y corrige a cronistas anteriores a él, ¿de acuerdo? De ahí se cree, pues, que le dio el título a su libro, Comentarios Reales. O sea, él va a comentar, ¿no? Y va, en cierto modo, a corregir errores, ¿no? De cronistas anteriores a él, ¿ya? Listo. Luego viene la segunda parte de esta obra que se publica en 1617, ¿ya? Cuando ya Garcilaso estaba muerto. Ya, esto se publica después de su muerte. ¿Cómo se dice, chicos, cuando una obra se publica después de la muerte del autor? Cuando se publica después de la muerte. A ver. Post mortis. Bueno, en el ámbito de la publicación de libros, se dice algo por ahí, parecido. Se dice póstuma, ¿ya? Obra póstuma, ¿ya? Entonces, esta segunda parte es una publicación póstuma. ¿Ya? No lo publica el mismo Garcilaso, lo publican los que hallaron su obra y la estudiaron, ¿no? ¿Ya? Por eso que se publica con otro título. Esta segunda parte se va a titular Historia General del Perú, ¿ya? Historia General del Perú. Porque pensaron que era otra obra, por tanto debía tener otro título, ¿no? Pero en realidad esta es la segunda parte, es la continuación de la primera parte, ¿ya? Aquí Garcilaso eh, habla sobre la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿No? La conquista del Tahuantinsuyo, que luego va a ser un término que genera polémica, conquista o invasión, ¿no? ¿No? La historia oficial dice conquista, ¿no? Pero chicos, ¿es lo mismo conquistar que invadir? ¿Mm?
¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo conquistar que invadir? ¿Qué es conquistar? ¿No? Bueno, si vamos a un concepto general, conquistar, conquistar es ganar algo con buenas artes, ganar algo con talento, ¿no? Eso es conquistar, ¿no? Es así como cuando tú conquistas a una chica, ¿no? ¿No? Lo haces pues con talento, ¿no? ¿Sí o no? Con, con galantería en todo caso, ¿no? Pero invadir es usurpar, es apropiarte de algo que no te pertenece. Es más, es usurpar con violencia, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú ves un terreno aquí donde nadie vive, aparentemente, y tú te metes, pones tu cerco, tu bandera, ¿no? Y viene de repente los dueños y te peleas, ¿no? Al final lo botas, tú te quedas con eso, ¿eres un conquistador o eres un invasor? ¿No? Serías un invasor porque te has apropiado violentamente de algo que no te pertenece, ¿sí? Que tiene dueño, ¿no? Y así fue, pues sí o no. Este imperio tenía dueños, chicos. Los españoles vinieron a las buenas, ¿sabes qué? Te vamos a conquistar, déjanos entrar. No, así no fue, pues, chicos, ¿no? Fue una entrada violenta. Ellos venían con armas, ¿no? ¿No? Y aniquilaron, pues, ¿no? A mucha población indígena, ¿no? ¿No? Y eso aumenta más todavía en la colonia, ¿no? En la siguiente fase, ¿no? Bien, entonces, por eso viene el cuestionamiento que hay que reescribir la historia, no fue una conquista, fue una invasión, dice, ¿no? Va a haber toda una polémica por ese término, ¿no? Bueno, entonces se habla de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Y las guerras civiles entre los conquistadores. Ya, a ver, respecto a la conquista, Garcilaso tiene una mirada providencialista, es decir, por la formación que tuvo, recuerden que a él lo educaron los jesuitas, él va a plantear pues que la conquista fue un paso necesario, ¿no? Incluso que era pues, como le habían enseñado, voluntad de Dios para introducir la verdadera religión, la verdadera cultura a este nuevo mundo, ¿no? Entonces Garcilaso no critica la conquista, ¿no? Él no va a hablar de los abusos de los españoles, ¿no? Eh, la violencia, no, no, él va a hablar más de los aportes que trajeron los españoles, ¿no? El catolicismo, una nueva lengua, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos animales, nuevas plantas que fueron traídas de Europa a América, en este caso al Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces, él habla de los aportes de la conquista, ¿ya? Y luego va a hablar de las guerras civiles. Las guerras civiles, o sea, la guerra interna entre los mismos españoles que se pelearon, pues, no por las tierras, por las riquezas, ¿no? ¿Ya? Él enumera aquí todas las batallas sangrientas entre los mismos españoles, ¿correcto? Ahora, él se interesa mucho por este tema porque tiene que ver con una cuestión personal, ¿sí? En este tema de las guerras civiles, él habla de su padre, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿ya? Él va a plantear la defensa de la honra de su padre. ¿Qué había pasado? Que a su padre lo acusaron de traición a la corona, ¿ya? Se informa a los reyes de España que Sebastián Garcilaso apoyó en esa rebelión de los encomenderos, había apoyado a Gonzalo Pizarro, que era hermano menor de Francisco Pizarro, ¿ya? Y que se había rebelado contra la corona española, ¿no? ¿Ya? Se dice que Sebastián Garcilaso apoyó al rebelde Gonzalo Pizarro, ¿no? Y que incluso le salvó la vida en una batalla, la batalla de Guarina, si más no me equivoco, ¿no? La batalla de Guarina, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo ayudó, dice, a escapar, le entregó su caballo, Gonzalo Pizarro huyó de la muerte prácticamente, reorganizó sus tropas, regresó y ganó la batalla, ¿no? ¿No?
Entonces Garcilaso sería acusado de traición a la corona. Ahora el hijo, el Inca Garcilaso, ¿no? Reúne información, documentación, ¿no? Para limpiar el nombre de su padre. Él dice que él no fue un traidor, que él al comienzo, ¿no? Eh, estaba subordinado a Garcilaso, a Gonzalo Pizarro, y sí, pues no, fue parte de sus tropas, pero de Jaquijahuana, cuando antes de comenzar la batalla, dice que Sebastián Garcilaso y un grupo de soldados españoles se pasaron al bando contrario, al bando del pacificador Lagasca, que representa al rey, ¿no? ¿Ya? O sea, al final, él terminó luchando en favor del rey. También dice que lo de que le salvó la vida a Gonzalo es una calumnia. Pero dice, mi padre no le entregó su caballo a Gonzalo Pizarro para que se escape. Mi padre amaba su caballo, hasta le puso nombre. Se llamaba Salinillas. ¿Ya? El caballo se llamaba Salinillas. Dice, nunca le entregó su caballo a Gonzalo Pizarro. Lo que sucedió fue que Gonzalo Pizarro le arrebató el caballo a mi padre y huyó con el caballo de mi padre. No fue culpa de mi padre, fue culpa del caballo, ¿no? O sea, Garcilaso, pues, ¿no? Intenta limpiar, ¿no? El nombre de su padre, que estaba mancillado, pues, ¿no? Con esa calumnia de traidor, ¿no? Bien, entonces, esta es una motivación personal del Inca Garcilaso, limpiar la honra de su padre, ¿de acuerdo? Es que Garcilaso, recuerda, también se siente español. Él es consciente que dentro de él hay un indio y hay un español, ¿no? ¿No? Es algo que muchos peruanos no quieren aceptar, ¿no? Por eso hay este problema de la identidad, ¿no? Hasta hoy todavía, ¿no? En muchas personas, ¿no? ¿No? El peruano es mestizo, ¿no? Es mestizo. Tiene de los dos, de las dos razas, de las dos sangres, de las dos culturas, ¿no? Bien, entonces, la segunda parte está dedicada a su origen incaico, ¿ya? Ahora, finalmente, por acá unas observaciones, unos comentarios. Esta obra, chicos, está escrita con una prosa muy elegante, muy culta y muy equilibrada, sin exageraciones, ¿no? Y es más, tiene el estilo clásico de los historiadores griegos. Dice que este Garcilaso leía mucho a Heródoto. ¿Han oído de Heródoto? Heródoto. ¿Quién fue Heródoto, chicos? A ver. ¿Quién fue Heródoto? Y a ver, te recuerdo que, ajá, muy bien, Jordan, el padre de la historia. Y fue un griego, ¿sí o no? Claro, los griegos fueron padre de casi todos los conocimientos, ¿no? Los griegos lo iniciaron todo prácticamente, ¿no? Ya, entonces, el Inca Garcilaso leía a Heródoto, al padre de la historia, y él capta su estilo de cómo cuenta, ¿no? Cómo inicia su narración, ¿no? Entonces tiene mucha de influencia clásica. De por todo eso se dice que Garcilaso es un renacentista. Recuerda que el Renacimiento se inspira en la cultura clásica. El Renacimiento tiene ese estilo armónico, equilibrado, no exagerado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta obra tiene una prosa renacentista. ¿Ya? Garcilaso es una figura del Renacimiento en el Perú. En el Perú. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Esta obra, chicos, tiene doble función. ¿Ya? Tiene una función histórica y una función literaria. Pero ¿qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que predomina? Lo que pesa más es la función histórica. ¿Ya? Claro, la idea es informar hechos ocurridos tanto en la época incaica como en la época de la conquista. ¿Verdad? Esa es la función principal. Pero tiene un componente literario. Lo literario es complementario, es accesorio, ¿ya? Lo literario tiene que ver ya con
el estilo del autor, la forma de escribir, tiene que ver con las emociones, con ese tono melancólico, elegíaco que utiliza el autor cuando narra los hechos, ¿no? ¿Ya? Esa idea puede tratar de conmover también, ¿no? Con su estilo, ¿no? Bien, entonces pesa lo literal, perdón, lo histórico, ¿ya? Lo histórico, ¿no? Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí todo claro. A ver, ¿alguien me dice algo? Sí, a ver, Mafer me dice todo claro, profe. Ah, ya, qué bueno. Entonces, si no hubiese alguna duda, vamos a avanzar, ¿no? Bien, pasemos. Ya, bueno, aquí tenemos algunas imágenes vinculadas a la primera parte, ¿no? No olvides que la primera parte narra la historia incaica, todo lo que fue el pasado incaico antes que vengan los españoles, pues, ¿no? Habla de esta sociedad incaica con sus costumbres, con sus creencias, con sus rituales. Por ejemplo, dice Garcilaso que en esa época todas las mañanas el Inca salía con su séquito, parientes, su panaca, ¿no? Todos ordenados, ¿no? Por edad, ¿no? Eh, y salían a ver el nacimiento del sol, ¿no? Todos esperaban la salida del sol, que era pues un dios eh, andino, ¿no? Principal, ¿sí o no? Dice que salía el sol poco a poco y todos se arrodillaban, ¿no? Todos se inclinaban ante el sol y luego poco a poco levantaban el rostro, levantaban las manos hacia arriba, ¿no? Incluso daban besos en señal pues de reverencia, ¿no? ¿No? García nos cuenta esos detalles, pues, ¿no? Como el Inca salía pues así luciendo muchos adornos de oro, con su litera, ¿no? Con ofrendas para el sol, ¿no? ¿No? Habla, pues, de sus grandes construcciones, esas maravillas, chicos, Machu Picchu, por ejemplo, es actualmente pues una maravilla del mundo, ¿sí o no? Sorprende de cómo construyeron esto aquí, en este lugar tan inhóspito, ¿no? Que el Inca quería pues hacerle la vida imposible a sus arquitectos, a sus ingenieros. No, no lo hizo por eso, chicos. Hay una explicación, porque aquí hay un río, acá hay un cerro. O sea, esto es estratégico porque tiene que ver con sus creencias, con su visión mítica del mundo, ¿ya? Todo se hacía en base a esa cosmovisión mítica. Tenía que haber un cerro, un dios tutelar que los protegía, un río también, ¿no? 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 Todos esos son divinidades, según ellos, son divinidades que los protegen, ¿no? ¿No? Y entonces, esa primera parte habla de todo lo relacionado a la historia incaica, ¿no? Sociedad, política, economía, religión, literatura, costumbres, ¿no? Todo lo relacionado con el pasado incaico, ¿no? Y la segunda, como ya dijimos, narra la conquista del Tahuantinsuyo, cómo se derribaron el imperio incaico y cómo impusieron una nueva cultura en nuestro país, ¿no? En el Perú antiguo, ¿no? Listo, ahora sí, vamos a pasar al segundo autor. Terminamos con Felipe Guamán Poma. Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? ¿Ya? Bueno, de la vida de este cronista no se sabe mucho, más que lo que él mismo nos informa en su obra. En su obra él hace una pequeña mención a su origen. Dice que él nació en Huamanga, en Ayacucho, que era de origen yarovilca. Los yarovilcas son una raza que vienen, dice, de Huánuco, y luego se trasladan, ¿no? Al sur, ¿no? ¿Ya? O sea, él tenía origen noble. Él no pertenecía al linaje de los incas, no, no. Porque aparte de los incas habían pues otros linajes, ¿no? Aparte de los quechuas habían otros linajes, ¿no? Pero bueno, él era de origen noble, chicos. Tanto así que le llamaban príncipe. Príncipe Felipe Guamán Poma, ¿ya?
Él es, chicos, el primer cronista amerindio del Perú, ¿ya? Cronista amerindio. O sea, eh, él era indígena de raza pura, ¿no? ¿Ya? De origen noble, ¿ya? Que recorrió muchos ambientes del Perú, de la sierra y también de la costa. Y en base a lo que él vio, en base a sus propias experiencias, él va a escribir una obra que es también monumental, la obra Nueva Corónica y Buen Gobierno. ¿Ya? Nueva Corónica y Buen Gobierno. A ver, esto es una crónica también dividida en dos partes, en dos partes. La primera se titula Nueva Corónica. La segunda se titula Buen Gobierno. ¿Ya? Buen Gobierno. ¿Ya? A ver, Felipe Guamán, como te decía, era de origen noble y recorrió muchos lugares del país y fue testigo, pues, de la corrupción de autoridades españolas, fue testigo de los abusos que cometían los españoles contra los indígenas, los corregidores, los comendadores, hasta los mismos curas, ¿no? Eh, vivieron, pues, ¿no? De los tributos y los trabajos de los indios, ¿no? ¿Ya? Entonces, él va a construir esta crónica. En principio era una carta, esto era al principio una carta. Él escribe esto al rey de España, directamente le va a escribir al rey de España. Claro, es noble, pues, el noble escribe directamente a otro noble, payasos, él habla con el dueño del circo de frente, ¿sí o no? ¿No? Claro, él escribe la carta al rey de España. En ese tiempo era Felipe III. Felipe III, ¿no? Para reclamar un buen gobierno para el Perú. ¿Ya? Veamos la crónica. Crónica y buen gobierno comienza con una primera parte donde él describe la cultura milenaria del Perú, el Perú prehispánico, o sea, antes que lleguen los españoles. ¿Ya? Habla de un pasado incluso pre-incaico, antes de los incas, ¿ah? Donde él menciona que los pobladores del antiguo Perú, antes que incluso dominen los incas, dice, en un estado armónico para ellos, incluso adorando a un dios invisible, a quien llamaban Huiracocha, el hacedor del mundo, una especie de dios espiritual, dios invisible que creó el mundo tan solamente hablando, ¿no? Y que esto es una analogía con el catolicismo, donde también se rinde culto a un Dios invisible, un Dios espiritual, un solo Dios. ¿No? Y tierra, a los cerros, a los ríos, a los, los animales, a los muertos, ¿no? Él critica eso, que los incas trajeron el paganismo. ¿Ya? Tengamos en cuenta que Felipe Guamán también recibió una fuerte formación religiosa, que les contó toda la historia bíblica, toda la doctrina, ¿no? Entonces, ante los incas había una visión. Ya, chicos, sigamos porque se fue un momentito la señal, ¿no? Ya, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Para poder continuar. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Allá.
Ya, muy bien. Entonces sigamos. Ya, pues, entonces vienen los incas y traen las creencias paganas en la naturaleza, ¿no? Ya, historia del Perú prehispánico con la tradición occidental, ¿ya? O sea, él va a decir, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? Dice Felipe Guamán. Y él concluye, nosotros también somos descendientes de Adán y Eva. Nosotros también somos creación de Dios, ¿no? Y él enlaza la historia andina, digamos, con la historia occidental eh, que trajeron los españoles. Por ejemplo, eh, Jesucristo nació cuando, teniendo como base la historia bíblica, ¿no? ¿Ya? De eso hablé en la primera parte. ¿Ya? Esta segunda parte, buen gobierno. ¿Ya? Entonces, se titula así, la segunda parte se titula Buen Gobierno. Y no es que haya un mal, que haya buen gobierno en el Perú, ¿no? En esta segunda parte, el autor es muy valiente, sí, muy valiente, porque él es el único que se atrevió a denunciar la corrupción de autoridades coloniales. Ahí comienza, se enriquecían ilícitamente, entraban pobres al cargo y salían ricos, ¿no? A costa del trabajo y los tributos de los indios, ¿no? Él denuncia eso, la corrupción de autoridades coloniales, ¿no? Y también denuncia con severidad los abusos de los españoles hacia los indígenas, ¿no? Cómo los explotaban, ¿no? Vilmente, cómo los castigaban, sobre todo, cruelmente, ¿ah? De que a los indios eh, los colgaban desnudos de los pies y los azotaban, ¿no? A otros los tenían así entablillados, otros incluso eran quemados, ¿no? O sea, castigos crueles, pues, ¿no? Incluso para instruirles en el catolicismo, a los niñitos los cargaban en la espalda y los azotaban, ¿no? Ese tipo de escenas, chicos, van a aparecer en esta segunda parte, ¿no? ¿Ya? Entonces es una obra de denuncia, de denuncia. Felipe Guamán quiere que todo eso cambie. Felipe Guamán propone un buen gobierno para el Perú. Él le dice al rey que en el Perú deberían existir dos repúblicas. Una república de españoles con gobernante español y una república de indios con gobernante indígena, pero ambos bajo el control del rey de España. ¿Ya? Ambos bajo el control del rey de España. Y cada nación respetando sus propias creencias y costumbres, ¿no? Es más, dice, yo podría ser el rey de la República de India, dice, ¿no? Porque quien gobierne
a la nación indígena tiene que ser alguien que conozca el Perú, que sepa, que tenga, ¿no?, ascendencia sobre ellos, ¿no? ¿No? Él quería un cambio, ¿no? Un buen gobierno, y hasta el día de hoy pues seguimos anhelando un buen gobierno, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido pues frustraciones tras frustraciones con los gobernantes, ¿no? Bueno, entonces este es un libro que tiene mucho, mucho valor por su actitud de denuncia, de describir de manera muy realista esos crímenes, esos abusos que se cometían contra los indígenas en la etapa colonial, ¿ya? Algo que llama la atención, chicos, en este libro, es esta técnica iconográfica. Este es un libro que está acompañado de más o menos 400 dibujos. Estas imágenes que ves aquí las dibujó Felipe Guamampón. ¿Ya? Aquí vemos la imagen de la primera parte donde habla de la creación del mundo, de Adán y Eva, y que los indígenas también son descendientes de Adán y Eva, ¿no? Pero en estas tierras, ¿no? Después vemos aquí esta imagen de cómo castigaban, ¿no?, los corregidores a los indígenas en los obrajes, ¿no? ¿No? Fíjate cómo los castigaban, ¿no? Vemos al indígena de cabellos largos, ¿no?, amarrado y azotado, el corregidor con barba, blanco, y manda a un indio que azote a otro indio de los abusos que cometían los españoles contra los indios, ¿no? Ya, entonces, esta obra es iconográfica, está acompañada de cerca de 400 dibujos, ¿no? Ya, la obra describe el prehispánico y también el mundo o época colonial hasta inicios del siglo XVII. Dice
Y estaba con el audio apagado, chicos. Ya, sí, sí, recién me doy cuenta. Ya, entonces, estaba comentando, chicos, de este libro que fue enviado por Felipe Guamán al rey Felipe III de España. Lo envió en barco del Callao, pero el libro se perdió. Se perdió, ¿no? No se sabe realmente qué pasó, se perdió y fue encontrado 300 años después, ya en el siglo XX, en la Biblioteca Mayor de Copenhague, que queda en Dinamarca. Sí, este libro fue encontrado en el siglo XX en Dinamarca. ¿Cómo llegó a Dinamarca? Ni idea, no se sabe, chicos. Algunos dicen que fue vendido, otros dicen que fue secuestrado por piratas, o sea, hay muchas posibilidades, pero a ciencia cierta no se sabe. El libro se perdió y fue hallado 300 años después en Dinamarca. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, la versión original se conserva en un museo en Dinamarca. ¿Ya? O sea que esa obra es peruana. Sí, han enviado una copia, han enviado, ¿no? Eh, en fax, ¿no? Han enviado copias de la obra, pero la versión original, el libro mismo que escribió con puño y letra el autor, está en Copenhague, Dinamarca, ¿no? Bueno, actualmente existen pues ya las copias del original que circulan en el Perú, ¿no? Este es un libro que cuesta carito, ¿ah? Sí, sí. Hace unos años el Congreso sacó, no baja de 300 soles. ¿Ah? Sí, no baja de 300 soles. ¿Ya? Y entonces es una obra que no llegó pues a manos del rey, que se atreve a denunciar todos los crímenes que se cometieron en la etapa colonial. ¿Listo? Muy bien. Visto esto, ahora sí, vamos a revisar, chicos, la práctica, ¿ya? Todos buscamos nuestro material, ¿no? Práctica dirigida de literatura colonial. El tema 18, ¿no? Un ratito. Un ratito que estoy buscando el material en mi archivo. Ya, ahí está. Ahora sí, voy a compartir el material de este tema, la dirigida. Y a ver, todos con su dirigida vamos a resolver juntos la práctica. Ya, a ver, ven en mi pantalla la dirigida 18. Para una confirmación, ¿se ve, se ve? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a resolver. Ya, a ver, la primera pregunta
Dice, los comentarios reales, obra del Inca Garcilaso de la Vega, pertenece al género, ya esto es directo, ¿ah? Al toque, al toque. Género, claro, claro, ¿no? La respuesta de arranque es la A, ¿no? Épico. Por su función narrativa, pertenece al género épico. Listo. Especie, crónica. Género épico, especie, crónica. Digamos, segunda pregunta. Dice, la obra del Inca Garcilaso, Comentarios Reales, difiere de la de Pedro Cieza de León por allá. ¿En qué se diferencia la obra de Garcilaso, Comentarios Reales, de la obra de Pedro Cieza de León? Ten en cuenta el origen de estos autores. ¿Ah? Inca Garcilaso es peruano, mestizo, Pedro Cieza es español, conquistador, ¿no? ¿No? Y hemos dicho pues que no es lo mismo la visión del cronista español que el cronista mestizo o también del cronista indígena, ¿no? A ver, ¿cuál sería un punto de diferencia? A ver, pero aquí la idea dice, la obra de Garcilaso difiere de. O sea, ¿cómo es la obra de Garcilaso a diferencia de Pedro Cieza, ¿no? Y Garcilaso cuestiona la conquista. No, ¿verdad? Él no critica la conquista. Él la acepta, ¿no? El que sí critica es Felipe Guamán. Él sí critica la conquista, que no fue necesaria la conquista, ¿no? Pero Garcilaso no cuestiona, no sería la... A ver, seguimos. La concepción del conquistador y el conquistado. A ver, ¿está bien? La concepción del conquistador y el conquistado. A ver, Inca Garcilaso sería conquistador y Pedro Cieza conquistado. No, está al revés, ¿ah? Está al revés, ¿no? Decía, pero está al revés, chicos. Garcilaso es representa al conquistado y Pedro Cieza representa al conquistador. Está al revés esto. El marcado sentimiento hacia su patria. El Inca Garcilaso tenía marcado sentimiento hacia su patria. Lógico, él es peruano, pues chicos. Cuando él habla de los incas, él lo hace con emoción, con elogio, habla de la grandeza, idealiza, ¿sí o no? Lo ve perfecto, ¿no? Cosa que no vamos a ver con Pedro Cieza. Pedro Cieza no muestra pues marcado sentimiento, amor por el Perú, no, pues porque él es español. Él tiene la mirada del conquistador, ¿no? Él más bien va a cuestionar las creencias, las costumbres paganas de los habitantes del Perú antiguo, ¿no? Entonces, no va a haber ese mismo sentimiento, ¿no? Esta es la diferencia, chicos, ¿de acuerdo? ¿No? Garcilaso sí muestra marcado sentimiento hacia la patria, Pedro Cieza no lo muestra, ¿no? Esa es la clave. 2, C de cerebro. Muy bien, correcto, Cristian, también dijiste la C. Muy bien, sigamos. 3. Sobre comentarios reales del Inca Garcilaso, verifica si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos. A ver, constituye una crónica dividida en dos partes. ¿Sí? ¿Correcto? En la primera parte presenta a la cultura inca, su historia, sus costumbres, su religión. ¿Sí? En la primera parte está bien, ¿no? Habla de la cultura incaica, está bien. 3. A la segunda parte se le denominó Historia General del Perú. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Verdadero, ¿no? Ya pues aquí todas son verdaderas. Respuesta, avión. Muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 4. Los comentarios reales poseen un tono característico. Este es, a ver, ¿cuál de estas opciones indica características del comentario real? 30 segundos, chicos.
A ver, manden sus claves todos. A ver, Cristian dice, profesor, es la B. Mariana opina que es la D. Mira, también dice la D, Jordan dice B. Se debaten entre la B y la D, ¿no? A ver, vamos a... B y D. La B dice depresivo y melancólico. Dijimos que melancólico puede ser, porque hay un tono así de medio tristeza por el paraíso perdido, ¿no? Ya, pero depresivo ya es otra cosa. Depresivo no, ¿ah? Depresivo ya que se deprime, se derrumba moralmente, no, no tanto así, no tanto así. A ver, la D. Épico, comentario reales es épico, sí, porque narra hechos grandiosos, ¿no? Histórico, esa es la finalidad, es informar hechos históricos. Recuerda que las crónicas, en este caso sobre todo comentarios reales, tiene función histórica. El objetivo principal es dar a conocer hechos históricos, ¿no? Esa es la mejor respuesta, épico e histórico. Claro que no es una historia pues 100% objetiva, pero su afán es histórico. Y lo literario es ya lo complementario, ¿no? Muy bien. 5. Sobre la obra del cronista Guamán Poma de Ayala, marque la alternativa correcta. Ya, a ver, ¿qué dicen chicos? Estamos en la pregunta 5. Ya, mira, ten en cuenta que Felipe Guamán es un cronista que no domina el castellano, por eso que tuvo que escribir en diferentes lenguas, usaba frases en quechua, frases en aymara. ¿Por qué? Porque su castellano no es, pues, dominado por él, ¿no? Por eso que tú lees la crónica, incluso no entiendes bien, porque un castellano con una sintaxis inadecuada, no hay concordancia a veces entre las palabras. O sea, no vamos a decir pues que es un texto poético no es, ¿ah? Poético cuando es estético, elegante, ¿no? ¿No? Muy adornado, ¿no? Pero no sería poético, ¿ah? Por otro lado, esta obra, a diferencia, ¿no? de otras crónicas, es una obra muy reveladora, es una obra que informa lo que él vio, ¿no? Lo que él vio, ¿no? Da a conocer hechos, sin que intervengan sus sentimientos, simplemente informa lo que ha visto, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, se puede decir que esta obra, a diferencia de otras, es más objetiva y se ciñe a lo que él vio, a lo que él evidenció, ¿ya? ¿No? La clave ahí sería principalmente la A, ¿no? Bueno, la D puede ser, pero subjetiva, o sea, ya es cuando es muy sentimental. Subjetiva es cuando ya todo tiene que ver, pues, con sentimientos, emociones. Eso es subjetivo, ¿no? Visiones muy personales, ¿no? Pero mayormente él se basa en lo que ha visto, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 6. Es un relato de la trágica expedición que condujo Hernando de Soto a la península de la Florida. Ya, pues, esta historia de la expedición de Hernando de Soto, que fue un fracaso total, ¿no? Precisamente se llama La Florida del Inca. Ahí te avisa, ¿no? Expedición a la Florida, ¿no? 7. El objetivo principal y expreso de comentarios reales de los incas fue.
El objetivo principal, estético, subversivo, autobiográfico, histórico, ético. Respuesta, respuesta. Histórico, pues, ¿no? Es la finalidad principal, ¿no? Informar hechos históricos, ¿no? Recuerda que para esos tiempos la crónica era equivalente a historia, ¿ya? 8. No pertenece, a ver, dice, no pertenece a la literatura de la conquista. A ver, Pedro Cieza es un cronista de la conquista. Cristóbal de Molina también es un cronista. Guamán Poma, cronista de esa época. Blas Valera, él también es un cronista mestizo, igual que Garcilaso, cronista mestizo. Diego de Ojeda, él es un poeta español que escribió en la etapa ya del virreinato, cuando la colonia ya se consolida, en la etapa del virreinato, él hace poesía religiosa, o sea, él no es propiamente de la literatura de la conquista, no es la etapa virreinal, ¿no? Cuando ya la colonia se ha consolidado, ¿no? Ya entonces ahí el que no corresponde sería Diego de Ojeda, ¿no? 9. En la primera parte de comentarios reales, Garcilaso, a ver, en la primera parte, dice, ¿no? Amplió lo afirmado por cronistas anteriores, amplió, no, más bien él les corrigió, ¿no es cierto? Ah, no es. Atacó la inferioridad cultural de los incas, no, él no critica a los incas, él los elogia, falso. Se concentró en las guerras civiles incaicas, no. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa lo menciona en la segunda parte, ¿no? No en la primera. Justo cuando ya vienen los españoles, ¿no? Se estaba dando esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Elogió la conquista hecha por los españoles en la primera parte. En la primera parte no habla de los españoles, ¿ah? Habla de el pasado incaico, ¿no? Falso. ¿Puedo corregir lo afirmado por cronistas previos a él? Esa es la respuesta. En la primera parte él corrige los errores de traducción e información de los españoles, ¿no? Esa es la clave, ¿ah? Listo. Y la última, ya, este es un fragmento de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Fíjate cómo escribe la autora. Es un castellano con ciertos defectos, ¿no? Dice, como son enemigo mortal de los indios, los dichos corregidores, y enemigo mortal los dichos padres y curas de las doctrinas, y mucho más de los caciques principales. Todos los españoles son contra los indios de este reino. Hay que considerar en esto mucho. ¿Te das cuenta? No es un castellano, digamos, bien construido, ¿no? ¿No? Porque Felipe Van no dominaba pues, el castellano. Pero sí sabía, ¿no? Pero no era, pues, experto, digamos, ¿no? Ya, pero aquí ¿de qué está hablando? Dice que son enemigos mortales de los indios los corregidores, incluso los padres y curas de las doctrinas, ¿no? Todos ellos españoles son contra los indios, ¿no? Ah, a ver, de lo leído se puede inferir, ya, a ver, ¿cuál es la clave? Respuesta final, seguramente me vas a decir la C. Claro que es la C. Así es, Jordan, muy bien, es la C. Aquí se está dando a entender pues que los españoles, corregidores y hasta los curas cometían abusos contra los indígenas, ¿no? Justamente es el tema, ¿no? Denunciar los abusos de los españoles contra los indígenas, ¿no? Listo, esa es la clave. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí,
rápidamente nos vamos al temático, ¿ya? Temático número 3, ¿ah? Temático 3, ya, un ratito, voy a habilitarlo, que parece que falta habilitar.